Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin. Y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal, que seguramente encuentres algo que te pueda gustar. Como visteis en el título, soy wicano y oscuro. Soy malo, malote que te cagas. Entonces, ¿quieres saber un poco más? Pues vamos allá. Bueno, ante todo quiero recordaros que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una tirada de tarot personalizada o cualquier trabajo brujil. También dejo el link de TikTok si os gustan las tiradas de tarot interactiva. Bueno, como habéis visto en el título, soy wicano y oscuro. Ese vídeo viene un poco por culpa de gente que me dice es que yo he dejado la Wicca porque la Wicca es demasiado luz, es demasiado bonito, es todo peace and love. Y entonces quería contestar a esa gente. Perdón. Es verdad que normalmente la gente cuando se acerca a la Wicca, de uno es quizás porque la Wicca es la que más empuje tiene a nivel publicitario, las cosas como son. Cuando empezamos a interesarnos al paganismo y a la brujería nos aparece directamente el nombre de la Wicca. Muchas veces por culpa de creencias patriarcales, la Wicca nos atrae porque justamente tenemos el tema de la energía femenina, de la diosa, que es muy presente en la Wicca. También es verdad que hablamos mucho de la conexión con la naturaleza, de la madre, de la dios madre, del dios padre, del amor, de la conexión que hay entre ellos a través de la rueda del año. Pero justamente hablando de la rueda del año, también hay una parte un poco oscura que es la muerte. Yo quiero decir a esa gente que si indagaran un poco más o tendrían un poco más de paciencia, se darían cuenta que la Wicca en algún momento os va a hablar de oscuridad. Tampoco vamos a decir que tiene una oscuridad como otros caminos del sendero. No vamos a decir que la Wicca de repente es el camino de la mano izquierda. No, para nada. Es camino de la mano derecha. Y por supuesto el tema de la luz, de la iluminación, por decirlo de alguna manera, es muy importante y muy presente. También es verdad que el tema de la oscuridad, de lo gótico, de lo malo, siempre ha atraído más a la gente, ¿no? No nos gusta ser bueno, no nos gusta ser tranquilo, calmado, necesitamos, digamos, ese empuje de adrenalina y muchas veces justamente la Wicca nos da la sensación que no es así, que como que es muy pausado, muy tranquilo, pero no es del todo verdad. Entendemos como wicano que todos tenemos que buscar un justo equilibrio y ese justo equilibrio justamente es esa parte luminosa y esa parte oscura. Porque cuando empezamos en la Wicca no nos hablan justamente de esa parte oscura que tenemos todos dentro y que es necesario de conocer en algún momento de nuestro camino espiritual? ¿Por qué? Porque hay que entender que no todo el mundo está preparado para enfrentarse a su sombra, enfrentarse a energías oscuras también, y entonces la Wicca en ese sentido es súper prudente. Pero cuando uno lleva un tiempo dentro de la Wicca, notará que sí nos habla de oscuridad, que sí nos habla de nuestra parte oscura, que sí debemos de trabajar esa parte de oscuridad. Y cuando hablo de parte de oscuridad, no hablo de cosas malas, todo lo contrario. Yo creo que es importante estar en la oscuridad para ver la luz. Una de las cosas que nos demuestra que hay oscuridad dentro de la Wicca y es una oscuridad necesaria es tanto en la rueda del año con la muerte del dios, ¿vale? Pero también cuando hablamos del nacimiento, el útero de la diosa, también nos habla de una parte oscura, nos habla justamente de la nada aparece algo. Pero también no hay que olvidar que cuando ya estamos
centrado en la Wicca y sobre todo cuando ya tenemos un panteón definido, trabajamos con diosas dichas oscuras. Por ejemplo, en uno de los panteones celta podemos hablar de una diosa muy conocida que es Morrigan. Morrigan no es amor, dulzura, todo lo contrario, es una diosa de la guerra, de la sexualidad y será todo lo que queráis, Morrigan, pero luz no es, ¿ok? Entonces es importante de entender antes de juzgar la Wicca, porque la gente suele decir, no, es que yo dejé la Wicca porque justamente es todo demasiado luz y yo considero que hay que conocer su oscuridad, y ese discurso es perfecto. Por supuesto que tenemos que conocer nuestra parte oscura, es súper importante, pero como os he dicho, yo creo que la Wicca es muy prudente en ese sentido, y cuando alguien empieza en la Wicca no le vamos a presentar directamente, oye, tienes que trabajar tu parte oscura. Y yo creo que mucha gente, no voy a decir el 100%, pero el 95% de la gente, antes de empezar con trabajos más oscuros, más negros, por decirlo de alguna manera, es que a veces no sé qué palabra usar, primero ha buscado la luz, ¿ok? Ha buscado la luz y después se aburrió o se sintió limitado o se dio cuenta simplemente que no es solo luz, y entonces ha buscado otro camino que me parece estupendo y me parece genial. Pero sí no podemos decir que la Wicca es solo luz, no es verdad. La Wicca justamente busca el justo equilibrio. Es verdad que se empieza más por el conocimiento de nosotros mismos, de la parte buena que tenemos, y creo que es necesario porque mucha gente que empieza en ese camino y que empieza a conocer el mundo de las energías está en busca justamente de esa luz que no tiene en su camino espiritual más, digamos, más conocido, que puede ser las religiones abrahámicas, ¿no? La gente normalmente que se acerca a la Wicca es porque justamente ya están en una cierta oscuridad, y justamente la Wicca les ayuda a encontrar un punto de luz en su vida o en su camino espiritual. Pero mucha gente después como que se aburre, necesita sensaciones fuertes, necesita directamente buscar esa parte oscura, pensando de manera equivocada que encontrar su parte oscura les va a hacer mucho más fuerte, y a veces es todo lo contrario. Cuando uno busca su parte oscura y no está preparado para ello, se debilita. Daros cuenta que no todo el mundo, lo vuelvo a repetir, está preparado para entender la parte más negra, más oscura que tenemos todo, y aceptarla y trabajar con ella para mejorar. No todo el mundo está preparado. Entonces, es mi punto de vista, no quiero decir con eso que tenga toda la razón, y por supuesto la Wicca no tiene nada que ver con el sendero de la mano izquierda, por ejemplo. Por supuesto que nada que ver, pero no podemos decir que los wiccanos solo somos luces, porque no. Buscamos nuestro propio equilibrio y sabemos que el equilibrio es parte de luz, parte de oscuridad. La mitad de la rueda del año nos habla de luz y la otra mitad nos habla de oscuridad. Un árbol tiene su parte luminosa cuando son las ramas, y tiene su parte oscura que son las raíces. Cuando hacemos una meditación, independientemente del sendero que hagamos, es muy conocida la meditación para enraizar, ¿no? Como ser un árbol. Y ahí también es una manera de trabajar un poco su oscuridad. Y por eso quiero decir, me parece muy bien que la gente abandone la Wicca, porque cada uno tiene que buscar su camino, cada uno tiene que sentirse a gusto con su camino, pero me parece un error de decir abandono la Wicca porque es demasiado peace and love, ¿vale? No es así, lo siento. Si indagáis un poco más y rebuscáis un poco más, veréis que un wiccano va a trabajar los mitos de dioses tanto oscuros como de luces, va a trabajar su luz, va a trabajar su oscuridad. La rueda del año nos habla de eso.
y entendemos que, como os he dicho, el justo equilibrio. Como os he dicho, es mi punto de vista, no significa que yo tenga la razón, pero es como yo veo la Wicca, y por eso muchas veces la gente me dice, no, es que no entiendo por qué llevas tantos años siendo wiccano. Pues justamente porque encontré mi justo equilibrio. Y eso es lo que es importante en un camino espiritual. Si tú abandonas la Wicca, que estás en tu derecho, porque justamente no eres capaz de encontrar tu equilibrio, genial, por supuesto, cambia, busca tu camino para encontrar el justo equilibrio. Pero si simplemente cambias de la Wicca cuando te dio justamente esa luz y de repente necesitas oscuridad, pues quizás lo que deberías de hacer es indagar en esa religión un poco más, a ver si solo es luz o si es luz y oscuridad, ¿ok? Entonces es muy importante no juzgar cuando realmente no hemos llegado hasta el final del camino. Y por supuesto, ningún camino espiritual tiene final, el camino espiritual sigue adelante y adelante. Bueno, quería compartir un poco mi forma de ver las cosas en ese sentido, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y como os digo siempre, feliz partida y bendiciones.